Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Maldonado Garza, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, modalidad SOAYED por la carrera de Relaciones Internacionales. El día de hoy, el tema que hoy nos aqueja es estudios globales y complejidad y veremos acerca del tema de los cambios de la sociedad a partir de la globalización, de acuerdo a tres autores, Yanni, Beck y Stiglitz. Para ello vamos a hacer una serie de preguntas que correspondientemente vamos a responder cada una de ellas acorde a estos tres autores y su percepción sobre el impacto de la globalización en nuestra sociedad. Primero y antes que nada, la primera pregunta sería ¿cómo se pueden enumerar las tres consecuencias que señala Beck de la globalización, del autor U. Beck? Bueno, de acuerdo a Beck, algunas de las consecuencias sociales de la globalización son, en primer punto, las desigualdades sociales. La globalización ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, tanto a nivel global como dentro de los países. Los beneficios económicos se encuentran en ciertas regiones y sectores, mientras que otros quedan rezagados. Es decir, por un lado tenemos grandes sociedades que se han beneficiado de la globalización con el comercio y que han permitido utilizar países en vías de desarrollo para trasladar sus centros de producción hacia ellos y poder tener mayores beneficios económicos, mientras que estos propios países que reciben la inversión extranjera de los países que van a recibir los productos que ellos van a producir, reciben menos ganancias y quedan una mayor brecha entre el país que produce y el país que recibe esta producción y que hace la inversión dentro del país rezagado. En segundo lugar, tenemos la pérdida de poder de los estados-nación. Los estados pierden parte de su soberanía y capacidad de control debido a la influencia de actores globales como corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales. Es decir, la globalización parte de la idea de borrar estas líneas fronterizas entre países e interconectarlos. Esta interconexión se traduce inmediatamente, siguiendo el neorrealismo de Waltz, en la pérdida de la soberanía de los estados y la pérdida de la capacidad de decidir por ellos mismos y decidir acorde a los beneficios que puede obtener un país de manera egoísta, si se podría decir de esta manera, y se comparte y además es afectado por otros estados. Es decir, un conflicto que se puede originar a miles de kilómetros de distancia puede afectar a un estado-nación que no tiene parte en el conflicto, pero que depende de ese país para el traslado de alguna mercancía, de alguna materia prima para producción o de algún alimento que es necesario para la economía de este país. Es decir, las fronteras quedan vulnerables y los países pierden parte de su soberanía y se hacen dependientes hacia otros países por este modelo globalizador. En segundo lugar sería el cosmopolitismo y el pluralismo cultural. La globalización promueve la interacción entre diferentes culturas, generando un mayor reconocimiento a la diversidad, pero también tensiones debido a la hibridación cultural y la amenaza percibida a las identidades nacionales. Tomamos por ejemplo a Francia, un país de la Unión Europea que ha recibido cientos y cientos de miles de migrantes de diferentes culturas, religiones, etnias, que han vuelto a la sociedad francesa y parisina en la capital de Francia muy agresiva, pues hay diferentes grupos sociales que tienden al conflicto por diferencias religiosas, diferencias étnicas, diferencias de color de piel, que vuelven tensas las relaciones dentro de un país y que afecta directamente la política interna y la estabilidad interna de un país, que es crucial para su política exterior. La segunda pregunta sería, ¿cómo es esta trampa de los mundos sociales que plantea Beck en el ámbito de la globalización? Ulrich Beck plantea que el proceso de la globalización, las personas viven en lo que llama trampas de mundos sociales, es decir, significa que mientras el mundo se interconecta cada vez más, los individuos y las sociedades a menudo perciben y experimentan este proceso desde una perspectiva local y fragmentada. Esta trampa se refiere a la contradicción entre la globalidad de los problemas, como el cambio climático o la economía, y la manera en que las instituciones, tanto políticas como sociales, siguen operando de manera local y nacional. Así, los mundos sociales no se integran completamente, generando una fragmentación y una falta de gobernanza efectiva para enfrentar desafíos globales o situaciones globales que se deben de aquejar. Es decir, esta parte de interconexión del mundo, por un lado tiene beneficios, por otro lado tiene sus efectos negativos. El problema es que estos efectos negativos tienden a sobreexplotar más que los efectos positivos a largo plazo. Por lo tanto, la globalización tiene ciertos beneficios que han podido ayudar, por ejemplo, a prevenir conflictos de escala global como guerras mundiales por esta condición de interdependencia, pero al mismo tiempo generas brechas, generas fragmentación cultural, generas tensiones entre grupos étnicos, entre otras cosas que vuelven tensas y complican la estabilidad de un Estado-nación o de varios Estados-nación en general. La siguiente pregunta que planteo es ¿cómo son las metáforas o cómo podemos explicar las metáforas de globalización de Yanni? Bueno, yo
utilicé 3 metáforas de Yanni que me gustaron mucho. Primero es aldea global. Inspirada en Marshall McLuhan, esta metáfora se refiere a la idea de que las tecnologías de comunicación han reducido las distancias conectando a todo el mundo de forma inmediata, creando una aldea donde las interacciones se vuelven instantáneas y cercanas, es decir, desde la llegada de las TICs y de las plataformas sociales, la interconexión y la globalización se ha acelerado muchísimo, puesto que ahora podemos ver lo que está pasando al otro lado del mundo con simplemente ver nuestro celular, nuestra computadora o nuestra televisión. Esas tecnologías han fomentado no solo las noticias, han fomentado el comercio, han fomentado relaciones bilaterales, incluso la política y la manera en que se hace la diplomacia. Ya no se hacen reuniones como comúnmente se hacía. Ahora puede ser diplomacia desde un simple tweet. Esta manera de las tecnologías, cómo han avanzado y cómo han modificado la manera en que se genera diplomacia en un país o cómo se generan los acuerdos en un país, ha cambiado la manera en que se percibía el mundo globalizado, desde finales de los 90 hasta ahorita que nos encontramos en mitades de los decenios de los 20 del año 2000. La segunda es la telaraña global. La globalización se ve como una red interconectada de flujos de capital, personas, información y bienes donde cada uno está conectado con otro, creando una dependencia y vulnerabilidad mutua, como lo señalaba anteriormente. Y el laberinto global, que se representa como la complejidad e incertidumbre de la globalización, donde caminos hacia el desarrollo y el progreso no son lineales, y a menudo las decisiones locales pueden traer consecuencias inesperadas a nivel global. La cuarta pregunta es, ¿cómo se ha modificado el concepto de soberanía de los estados a partir del fenómeno de la globalización de acuerdo a lo que explica Stiglitz? Bueno, según Joseph Stiglitz, explica que la globalización ha transformado el concepto tradicional de soberanía de los estados. En el pasado, la soberanía implicaba el control absoluto sobre los asuntos internos y la independencia en las tomas de las decisiones. Sin embargo, con la llegada de la globalización, este control ha variado en diferentes aspectos, como interdependencia económica, organismos internacionales y desafíos transnacionales, que problemas como el cambio climático o terrorismo tienen una vulnerabilidad de esas fronteras y vuelve a que los estados estén interconectados y se vuelvan dependientes y no independientes en las tomas de decisiones, pues las organizaciones internacionales van a influir de una manera u otra en la toma de decisión de un país acerca de su política interna o sobre algún aspecto externo que lo va a afectar inmediatamente a él. Ahora, por último, me gustaría decir, ¿en qué medida la globalización redescubre las comunidades, según Beck? Según Beck, la globalización paradójicamente redescubre las comunidades al generar una reacción de localismo. A medida que las personas se sienten más afectadas por los cambios globales, las fuerzas impersonales del mercado tienden a buscar seguridad y pertenencia de sus identidades locales. Es decir, lo que trata de decir aquí con Beck es que con esta polarización, con esta globalización y la entrada de nuevas culturas, nuevas etnias, se recae el proceso de necesito sentirme perteneciente a un grupo. Necesito sentirme pertenecido a mi país, a mi nación. Por lo tanto, inmediatamente uno se vuelve más nacionalista, y se puede percibir así, sobre hacia qué grupo pertenece. Es decir, yo soy mexicano, yo soy de México y me percibo como México. Un país tan globalizado como lo es México, que depende de la globalización, hace que sus ciudadanos se sientan vulnerables a las entradas de nuevos personas de diferentes países, la gentrificación, lo que les vuelve a dar un sentido de pertenencia a su nación. Espero les haya gustado mi video, les haya sido de utilidad. En la parte de abajo dejaré las 3 fuentes de consulta que utilicé para este video y les agradezco mucho por haberme visto. Soy Emilio Maldonado y hasta la próxima.